y vamos a hacer una breve oración. Señor, te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que está en este lugar. Te damos la bienvenida totalmente a nuestros corazones, a nuestras sillas. Estos son tus edificios, tus lugares. Estos son tus equipos. Nosotros somos tus siervos y estamos dispuestos a recibir la provisión del Espíritu para este tiempo, para este momento, para cada una de las personas que estamos aquí. Te damos la libertad de guiar nuestros pensamientos. Te pido que utilices mis palabras y mi mente para comunicar y expresar lo que tú quieres decir en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pueden abrir sus Biblias, por favor, en Génesis 22 y en Génesis 12. Vamos a abrir con estos dos pasajes en la Escritura, donde se menciona mucha enseñanza en la vida de Abraham, el padre de la fe. Génesis 22, 16 y Génesis 12, 2. Y respecto a lo que Dios tiene para este tiempo, pude verlo claramente durante la semana. Respecto a la palabra de la bendición de Dios, y no nada más la bendición, sino una bendición con un propósito. Porque sabemos y hemos escuchado por mucho tiempo acerca de la bendición de Dios y siempre podemos aprender algo más. Y es necesario que estemos conscientes de esta palabra, de su significado espiritual, porque tiene la capacidad de hacernos lograr eso que estamos queriendo, de hacernos alcanzar una meta. Y lo podemos ver claramente en este pasaje. Entonces, Génesis 22, 16, dijo Dios. Estas son palabras muy importantes porque la palabra de Dios nos habla muchas veces inspirada por el Espíritu Santo. En otras son relatos históricos, pero estas son las palabras de Dios literalmente. Y dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Subraya la palabra bendeciré si no lo has subrayado. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, en tu semilla, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La consecuencia de una obediencia a Dios hizo que Dios pusiera su existencia en juego. Fíjate nomás lo importante que es la obediencia a Dios. Dios dijo, por esta razón, porque tú hiciste eso, yo juro por mí mismo que si no te bendigo, voy a dejar de existir. Así de fuerte y así de impactante, y suena fuerte, pero Dios lo dijo por mí mismo. ¿Qué quiere decir cuando digo te lo juro por mi abuelita? ¿Verdad? Júralo por ti mismo. Pero ¿qué quiere decir esto? Por mí mismo estoy jurando. Así como Chente Fernández. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me rehusaste tu hijo, de cierto te bendeciré. ¿Puedes tenerlo por seguro? Es imposible que Dios mienta. ¿Puedes tenerlo por seguro? Que te bendeciré, Abraham. Multiplicaré tu descendencia. En su vejez, sin un solo hijo, Dios le hizo esta promesa. Por tan imposible que parezca la situación, las circunstancias, Dios siempre te dice cosas que no tienen sentido a lo natural, pero tienen sentido a la fe, porque para Dios nada es imposible. Si retroceden 10 capítulos a Génesis 12:2, y le dice Dios a Abraham nuevamente, antes que esta ocasión,
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuál es el propósito de la bendición de Dios? Que tú y yo seamos de bendición. Tú y yo somos bendecidos para bendecir. Soy bendecido para bendecir. Ese es el propósito de la bendición. Podemos decir que bendición es prosperar o prosperidad. Y la prosperidad es la idea de Dios. La prosperidad, el incrementar, el tener éxito, incluso en el aspecto financiero, es la idea de Dios. Y Dios lo hizo muy visible en la vida de Abraham. El problema de la prosperidad es cuando esa prosperidad o esa bendición se queda aquí nada más. Me llega esa bendición y se queda aquí. Y ya no soy un canal de esa bendición. Ahí es donde se ha desviado este mensaje y ha sido causa de que muchos creyentes se rehúsen siquiera a mencionarlo, a creerlo, ¿verdad? Todos hemos en algún momento pensado de esa manera. Pero la prosperidad y la bendición, que es espíritu, mente, cuerpo, socialmente, financieramente, es en todo aspecto de tu existencia. La bendición y la prosperidad es la idea de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren, dice el versículo 3, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Por esta razón era que Abraham tenía estos resultados, porque inmediatamente que Dios le decía algo, era y lo hacía. Y lo hizo y recogió sus chivos y se fue. Bueno, no sus chivos, pero sus chivas y sus cosas. Recogió todas sus cosas. Entonces, Dios le da esta promesa. Yo voy a ser una nación grande, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a ayudar y serás de bendición. Eres bendecido para prosperar. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Para qué quiero lo que quiero ahorita? ¿Para qué quiero que esta cantidad por la que estoy creyendo llegue a mí? ¿Para qué quiero que este problema que estoy enfrentando sea resuelto? Porque si la respuesta no es para poder ser de bendición, entonces mi mirada está muy corta y no veo más allá de mi nariz. Y mi vida no es un ministerio. Acuérdate que la palabra ministerio, ¿qué significa? Servicio. Un ministerio es un servicio. Un ministro es un servidor. Que eso es una de las cosas que se le olvida a los funcionarios de gobierno que se llaman primeros ministros. Eres el primer servidor, no el primer rey, ¿verdad? Entonces, nos haría bien sustituir de vez en cuando ministerio por la palabra servicio. Este ministerio es nuestro ministerio, es nuestro servicio hacia Dios, que nosotros hacemos para Dios. Yo soy bendecido para bendecir. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Esa es la voluntad de Dios. La siguiente pregunta sería, si Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, ¿cuándo las podrá hacer ahora a través de ti? Lo que Dios ha hecho por mí, Dios lo puede hacer por ti. Y lo puede hacer muchísimo más grande, porque Dios no está limitado más que a nuestra fe. Si Dios ha hecho cosas por mí, ¿qué cosas ha hecho Dios por mí? Dios me ha sanado, Dios ha sanado a mis hijos, Dios los ha librado de cosas muy peligrosas, a mi esposa, a mis familiares. Dios ha hecho grandes cosas por mí. Ha hecho que cirugías no sean necesarias. Y Dios lo puede hacer por ti. Y lo puede hacer a un nivel muchísimo más grande. Dios ha suplido mis necesidades, ha provisto en situaciones donde se ve muy difícil circunstancialmente. Y lo puede hacer por ti. Pero ¿en qué momento entonces Dios lo puede hacer ahora a través de mí por alguien más? Y es por eso que hace exactamente 12 años que Dios me sanó de un problema renal y que yo atravesé esa situación,
que yo me pude meter a la palabra de Dios, que yo pude recibir mi sanidad de la palabra de Dios al término incluso de una serie bastante extensa de la voluntad de Dios para sanar, que muchos de aquí la han escuchado o la han leído. Yo supe que algo había en mi vida respecto a la sanidad para alguien más. Al llegar a una convicción donde a mí nadie me puede convencer ya más de que la voluntad de Dios para mí no es sanidad, o de que la voluntad de Dios acerca de alguien es sanidad. Yo estoy convencido de que cualquiera sea la situación de enfermedad, no es la voluntad de Dios y que puede sanar. Médicamente tal vez no será posible. Gracias a Dios no estamos limitados a lo que la medicina puede hacer por nosotros, incluso la medicina natural, incluso el mejor estilo de vida. No estamos limitados a eso, sino a nuestra capacidad de recibir de Dios el milagro que comienza con la vida eterna y que sigue con una salud divina y una provisión divina que Cristo Jesús nos vino a dar. Entonces, Dios lo puede hacer también a través de ti. Y quiero que tengamos esta mentalidad, que estemos dispuestos a utilizar nuestra vida como un canal para ser de bendición, para que pueda fluir la bendición de Dios a nuestras vidas. Es bien importante que no nos convirtamos en presas. En una presa me refiero a una represa, no a una víctima. Que no nos convirtamos en lagos estancados, sino que seamos canales. Y esa diferencia se logra con un corazón dispuesto. Tu capacidad de recibir o de experimentar esa bendición de Dios la determina tu corazón. Si tienes un corazón dispuesto y si estás dispuesto a ser obediente, sin importar que no entiendas las cosas, entonces podemos ser canales de bendición. ¿Qué tan importante es la bendición de Dios cuando entendemos que una bendición obviamente no es la respuesta a un estornudo o no es la bendición decir bless you? Lo hemos reducido a eso. La bendición no es un buen deseo cuando te da la bendición la abuelita, esperando que algo bueno te suceda. La bendición de Jehová fue lo primero que escuchó el ser humano en el jardín del Edén. Y lo podemos ver en Génesis 1. En el primer capítulo de la Biblia, las primeras palabras que Dios le dijo a su hombre, Adán, en el versículo 28, dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, gobernarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto fue lo que escuchó el hombre, la bendición de Jehová. Es decir, el empoderamiento. La bendición de Dios es empoderamiento. Las palabras de Dios habladas a Adán, las palabras de Dios son poder, ¿verdad? Hemos escuchado Hebreos 1:3, la palabra de su poder, la palabra que procede del poder de Dios. Bueno, las palabras de Dios son poder, son habilidad y empoderan. Tus palabras contienen, cuando hablamos las palabras de Dios, contienen una medida del poder de Dios de acuerdo a tu fe. Y esas palabras empoderan. Las palabras de Dios son poder, son habilidad y empoderan. Las palabras de Dios son vida y vivifican. Lo que la palabra de Dios es, también puede hacer. Lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que efectúa cuando se ejecuta. Es un arma realmente de dos filos tener esta capacidad de hablar. Entonces, en pocas palabras, la bendición de Jehová es el empoderamiento que necesitas, el respaldo que Dios te ha dado para prosperar y obtener resultados. La bendición de Dios está en mi vida para prosperar y obtener resultados.
para alcanzar un objetivo, para lograr llegar a esa meta, para lograr, es el medio por el cual podemos hacer las cosas. Y así lo dice Proverbios 10:22. Pueden apuntar esa cita también. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, no la tuya, no tu propia capacidad independiente de Dios, no tu inteligencia ni tu habilidad, sino la bendición, es decir, esas palabras que Dios te dio a ti, es lo que te ocasiona, lo que te causa a enriquecerte en todo aspecto. Y no añade tristeza con ella. Una deuda en el banco te puede enriquecer temporalmente, pero sí añade tristeza con ella. Añade 400 cómodas tristezas mensuales con ella. Y si estás experimentando esta situación, no sientas culpa. En el momento en el que tú y yo tomamos esa decisión de vivir libres de deuda, porque es posible, Dios nos ve como libres de deuda y aparte espera que hagamos algo al respecto, que tomemos acciones, ¿verdad? Número 1, deja de pedir, ok. Y todos tenemos cosas que hacer. Yo tengo cosas que hacer. Yo tengo cosas que lograr incluso que sé que son la voluntad de Dios, que son parte de mi ministerio y que me hacen a veces, o sea, tener un impulso muy grande. Se me han presentado oportunidades muy recientes para poder lograr eso, pero que sé que no provienen de la fe, sino que van a estar atadas a algo que me va a producir tristeza en no muchos días. Y es ahí donde tú tomas esa decisión. Voy a lograr lo que Dios tiene para mí y aunque sea una buena intención y parte de tu ministerio, si no procede de la fe en Dios, para ti está mal. Y Dios quiere que tú seas libre de tomar las decisiones en base a lo que Él te pide a ti y no a lo que una mesa directiva te diga que tienes que hacer. Porque entonces Dios ya no va a ser el que te dice qué es lo que tienes que hacer. Y es bien importante, más importante que lo que tienes, es cómo lo obtuviste. Tú puedes tener afuera el carro que tú quieras, pero eso no es lo que importa, sino es cómo lo obtuviste. Yo no sé cómo lo obtuviste. Y eso es lo más importante para Dios. Yo lo puedo ver en la vida de mis hijos, como le digo a Rocío a veces, y nos predicamos a nosotros mismos, donde yo le digo a mi hijo mayor, eh, le digo, te voy a dar esto, pero es necesario que tú hagas esto. Y hace todo lo contrario. Y luego le digo, bueno, por esta razón no te lo puedo dar. Y empiezo a hablar con Rocío. ¿Cómo quisiera que él supiera lo mucho que yo lo quiero bendecir y cómo me molesta no poder hacerlo? Cómo me frustra como papá tener un plan para hacer algo por él y con él y no poder hacerlo, porque si lo hago lo voy a estar incitando a que continúe con ese comportamiento. De la misma manera es Dios. Si tú tienes un comportamiento que Dios sabe que en unos cuantos pasos más va a ser sumamente destructivo para tu vida, Dios no te puede bendecir. O tú no puedes recibir eso que Dios ya tiene para ti. Porque es necesario, dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es premiador de los que diligentemente lo buscan. Dios te quiere premiar, pero es necesario que te acerques a Él con fe, con confianza, para que su bendición pueda estar viva y activa en tu vida y que tú puedas ser un representante de Él. Pero si no eres un buen representante, si no controlas tu conducta, si no actúas de acuerdo a los valores y principios de Dios, y Dios te empodera aún a pesar de eso, y te hace alcanzar lo que tú quieres, imagínate el daño que vas a hacer con mayor capacidad y mayor habilidad.
Es bien importante que tú y yo nos mantengamos en esa humildad y no en ese orgullo, como en este mes que se celebra por alguna razón el mes del orgullo. ¿Ok? No sé qué significa eso, pero el orgullo es la actitud número 1 del enemigo. Eso fue lo que llevó al diablo a ser desterrado del cielo, el orgullo. ¿Cuál es nuestra arma más poderosa contra el orgullo? Que todos tenemos que lidiar en cierto aspecto. Poner tu cabeza, tu rostro en el suelo y adorar a Dios y dar gracias. Esas dos cosas te van a mantener bien aterrizado. Y eso no tuvo costo extra. Mi enfoque debe de ser tener un corazón recto para con Dios. Y eso es lo que me va a mantener con un receptor limpio. ¿Se acuerdan la vez pasada que les hablaba que nuestras células tienen receptores y reciben señales y pueden comunicar señales? Eso nos mantiene a nosotros con nuestros receptores del corazón dispuestos y abiertos para escuchar la dirección de Dios. Entonces, el problema que tú y yo tenemos cuando tenemos una cuestión financiera no es el no tener dinero. ¿Ok? En el mismo pasaje de Proverbios, en el capítulo 2 dice que si tan solo buscáramos la sabiduría de Dios, como buscamos la plata, como buscamos el dinero, ¿verdad? Es decir, cambiar nuestro set de valores, nuestro set de prioridades a la sabiduría de Dios. Y esa es la forma en la que tú y yo podemos actuar dentro de la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que me enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces yo quiero que te hagas estas dos preguntas y apúntalas. ¿Qué significa para mí esa bendición? La otra pregunta, ¿es suficiente la bendición de Jehová? ¿Sí o no? En ocasiones yo he actuado realmente como que no es suficiente, que la bendición de Dios no es suficiente. Y en ocasiones también he actuado como que no significa lo suficiente para mí. Y quiero leerles una historia en Génesis 27, si pueden ir en sus Biblias a Génesis 27. Esta historia me ayudó a mí mucho a tener un concepto más alto del que tenía respecto a la bendición de Dios. Repito, la bendición de Dios no es Dios diciéndote espero que te vaya bien, no quiero que te vaya bien nada más, sino un respaldo de decirte yo te sostengo, te ayudo y te empodero para que lo logres y aparte te da los medios para lograrlo. O sea, la bendición de Dios, aparte de ser algo que Dios ha establecido para tu vida, también te da las armas y lo que tú necesitas para lograrlo. Esa es la bendición de Jehová. ¿Qué necesitas para lograr lo que necesitas? Necesitas de la bendición de Jehová. Eso es lo que necesitas. Versículo 1, capítulo 27 de Génesis. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal del campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Este era el propósito de todo lo que le pidió, para que yo te pueda bendecir. Y Rebeca estaba escuchando cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Escucha a tu mamá. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre
velloso y yo lampiño. Quizá, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Es decir, que Jacob estuvo dispuesto a arriesgar su vida nada más por esa bendición. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Su madre hizo los guisados como a su padre le gustaba. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, el hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé, aquí está la bendición, del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Subraya esta frase siguiente, yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. ¿Se apoderó de mi primogenitura? Mentira. Y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Obviamente que muchísimo más dramático de lo que yo lo puedo hacer ahorita, o estoy dispuesto a hacerlo. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Todo lo que acabamos de leer por una bendición. Por una bendición sucedió todo lo que sucedió. Y no, yo no pienso realmente que fue correcto que Esaú dijera, se apoderó de mi primogenitura, porque él consintió en ceder su primogenitura
y despreció totalmente la bendición de Dios. Si algo hizo mal Jacob fue haber dicho que él era Esaú. Esa fue la mentira, ¿verdad? Pero él hizo un trato, su hermano concedió, y Jacob valoró la bendición de Jehová. Para él sí representaba algo. Para Esaú no representaba nada en ese tiempo. Ya después sí le convino, obviamente. Pero la bendición era irrevocable. No podía ya decir Isaac, voy a retirar la bendición de tu hermano por este error y la voy a volver a pronunciar. Entonces, esto era algo que en esos tiempos se tenía un concepto tan alto y que hoy en día realmente no es así. Y tú y yo tenemos que trabajar en escarbar en esta revelación, en esta palabra, para poder ser beneficiados de esa manera. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Necesitamos realmente valorar lo que la bendición de Dios puede hacer y quiere Dios que haga en nuestras vidas. Esta bendición fue realmente suficiente para Abraham al separarse de Lot. ¿Y qué le dio a escoger? Agarra lo que tú quieras y yo me voy al otro lado. Entonces, para Abraham fue suficiente decir, si me toca el lugar feo, no importa, porque tengo la bendición de Jehová. Y esa bendición producía oasis en donde quiera que estaba. Esa bendición fue suficiente para Isaac al abrir pozos de agua y que venía el rey Abimelech o la gente de Abimelech y los quitaba, abría otro pozo de agua. Y nunca contendía, nunca hacía pleito. Y lo volvían a correr y se iba a otro lugar y abría otro pozo de agua. La bendición de Dios era suficiente. Fue suficiente para Jesús cuando bendijo con la bendición de Jehová los panes y los peces y alimentó a 5,000 hombres más sus hijos y mujeres. Entonces la pregunta es, ¿qué significa para mí la bendición de Jehová? ¿Qué significa realmente esta bendición? ¿Y es suficiente para lo que yo quiero hacer? Y yo ahorita lo puedo ver, como les menciono, a la luz de lo que estamos nosotros haciendo. Y hay cosas que realmente sé el beneficio que puede ser para mucha gente y que lo quiero hacer por esa razón, pero que esa razón no me justifica para actuar ajeno a la bendición de Dios, porque últimamente, pues yo no soy el que hace milagros, sino Dios. Yo no soy el que tengo sabiduría, sino Dios, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y realmente dependo de eso y me lo recuerdo constantemente para poder tener resultados. Porque en el momento en el que no sea así, voy a caer más rápido de lo que cayó CNN Plus. Mi ministerio y mi vida va a caer más rápido de lo que me puedo imaginar. Entonces realmente no me puedo dar, no puedo costear hacer las cosas sin la bendición de Jehová. Y no solamente eso, sino que la bendición de Jehová, Dios no me dice, quiero que hagas esto y te doy este propósito en tu vida, y no me da las armas para hacerlo y me dice, hazle como puedas, sino que me ha dado las armas para hacerlo. Pero necesito yo preguntarme a mí mismo, ¿la bendición de Dios es suficiente? Dios se lo dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Me puedo encontrar yo diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Le puedo yo pedir a Dios qué más necesito hacer? ¿O le puedo pedir yo, decir a Dios, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo es el tiempo? Pero la bendición de Jehová es suficiente para lograr hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿en qué momento puedo tener yo confianza para participar de esa bendición? ¿Cómo puedo yo saber que esa bendición es mía? ¿Cómo puedo yo apoderarme de esa bendición, utilizarla, recibirla? ¿Cómo se come esto realmente?
Y quiero cerrar con este versículo en Gálatas. Gálatas 3 y versículo 13. ¿Cómo puedo obtener la bendición de Jehová? ¿Cómo puedo hacerla más real en mi vida? ¿Cómo puedo participar de la bendición de Dios como si yo fuera Abraham mismo? Porque Dios le dijo a Abraham, a ti o en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente, en tu semilla, serán benditas todas las naciones. ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesucristo. Jesucristo es la simiente. Y dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Con qué propósito? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por medio de la fe en Cristo Jesús, tú y yo somos como si fuéramos Abraham, cuando Dios le dijo, sal y voltea a ver las estrellas y cuéntalas si las puedes contar, y voltea a ver la arena del mar, y así será tu descendencia. Y te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Y haré tu nombre sobremanera grande. O sea, Dios nos está diciendo a nosotros. Y no para que nosotros seamos los que seamos glorificados, sino para que nosotros podamos ser esos canales de bendición para más gente. Pero tú y yo tenemos a nuestra disposición ese empoderamiento de ser deputies de Dios, de ser diputados o delegados del poder de Dios y de hacer las cosas como las hace Dios. Desde el principio Dios dijo, hagamos al hombre, a la mujer, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si pudiéramos ver a Dios, o cuando lo veamos, nos vamos a sorprender de lo parecidos que somos en Dios. Porque Dios se paró a la altura de Adán y le sopló a su nariz, le sopló aliento. Parado enfrente de su hombre hecho de la tierra, Dios lo bendijo. Entonces, es importante entender nuestra identidad y entender lo importante que es la bendición de Dios sobre nosotros. Es la bendición de Yahweh la que nos enriquece. Y esto se traduce al ungido. Jesucristo el ungido. Él es nuestra bendición, porque es en Él en quien tenemos esa bendición. Separados de Él, nada podemos hacer. No tenemos acceso a nada, ni a las puertas del cielo. Es en Cristo Jesús que tenemos esa bendición, ese empoderamiento para alcanzar, para lograr. Esto fue lo que Dios me estuvo ministrando esta semana. ¿Realmente quiero lograr lo que quiero lograr y lo quiero hacer a la manera de Dios? No lo quiero hacer a mi manera. No lo quiero hacer como Frank Sinatra. Lo quiero hacer a la manera de Dios. Porque esa es la manera correcta. Esa es la manera en donde estoy provisto. Esa es la manera en donde estoy protegido. Porque no nada más se trata de lograr y alcanzar tu meta. Se trata de cómo la alcanzamos y cuál es el estado de nuestra vida en nuestro ministerio. Porque hay personas bien intencionadas que abren iglesias y que crecen grandemente y se mueren muy antes de su tiempo. Pero es que yo lo hice por ti, Señor. Sí, pero yo no te dije que hicieras eso. Tú puedes tener buenas intenciones y tener propósitos ajenos a los de Dios que en otros ministerios son muy buenos, pero no son los tuyos, no son los míos. Es importante
hacer las cosas que Dios tiene para nosotros a la manera que Dios tiene para nosotros. Eso requiere una guianza constante, diaria, una ayuda del Espíritu Santo, de no nada más saber cuál es el propósito de mi vida y agarrarme corriendo en línea recta, sino tomar las direcciones, los atajos que Dios tiene para nosotros. Y realmente tiene atajos Dios para nuestras vidas. Y puede hacer mucho en tu vida en muy poco tiempo, como lo hizo con Jesús en 3 años. Cambió la eternidad y la historia en tan solo 3 años de ministerio. Dios lo puede hacer también contigo. Dios también puede hacer mucho sin importar lo avanzado que esté tu vida. Dios puede restaurar los años de pobreza por prosperidad. Dios puede restaurar los años de abuso a tu salud, con salud divina. Dios puede restaurar cualquier cosa, si tú y yo estamos dispuestos a hacer las cosas a su manera. Entonces, hacer las cosas a su manera me va a asegurar a mí que mi vida, mis hijos, mi familia van a estar protegidos, ¿verdad? El lugar más seguro en toda la tierra es en la voluntad de Dios. Ese es el lugar más seguro, más próspero, más feliz de la tierra. Por lo que mi enfoque no se convierte en obtener esa cosa, sino en escuchar la voz de Dios y caminar. Hay un salmo que dice, ah, tus caminos destilan grosura. En inglés dice, tus caminos destilan abundancia o prosperidad. Entonces, cuando tú caminas esos caminos de Dios, es donde vas a empezar a experimentar esos destilados concentrados de la abundancia de Dios. Porque no tienes que esperar a ser feliz hasta que llegues a donde piensas que tienes que llegar, sino empezando a caminar esos caminos de Dios. Es el Salmo 65. Empezando a caminar esos caminos de Dios es cuando empiezas a experimentar mejora progresiva. Porque la prosperidad y la sanidad y la bendición de Dios es progresiva en nuestras vidas y se va aclarando, como dice en Isaías, y se va aclarando como el alba, ¿verdad? En lo que va saliendo el sol y el resplandor va aumentando hasta que el resplandor es completo y perfecto. Entonces, no te esperes a ser feliz hasta que logres tu meta, sino desde ahorita, ¿qué paso tengo que dar? A Dios le importa más el por qué que el qué, totalmente, porque en el por qué está el corazón. El qué está en la mente. Cuando somos así enfocados y organizados o lo que tú quieras, todos queremos algo. El qué, ese está en la mente. Pero ¿por qué? ¿Cuál es mi propósito para vivir en la bendición de Yahweh? Para experimentar la bendición y la prosperidad de Dios. Ese está en tu corazón. Y ajustar nuestro corazón es lo que convierte a nuestros oídos en oídos que escuchan la voz de Dios, ¿verdad? Es sintonizar nuestro radio a la frecuencia de Dios, porque Dios está emitiendo, Dios está haciendo su broadcast, pero necesitamos ajustarnos a la voz, a la dirección de Dios, en humildad, con sencillez de corazón, y es ahí donde vamos a poder escuchar y aprender su bendición. La bendición de Dios procede del poder de Dios para luego entrar a mi corazón y producir palabras en mi boca y luego pueda haber una acción y resultados. Ese es el camino y el propósito de la bendición de Dios. ¿Cómo puedo tener resultados? ¿De dónde viene la bendición de Dios? Del poder de Dios. Ese poder de Dios se expresa en las palabras de Dios. Dios te las habla
tú las escuchas, producen fe en tu corazón, esa fe produce palabras en tu boca, esas palabras producen acciones y esas acciones producen resultados. Esa es la manera en la que yo voy a lograr tener los equipos más caros para la clínica. Esa es la manera en la que tú vas a lograr tener el vehículo y la casa y el negocio que has querido tener, o el trabajo, o las tierras que quieres, lo que tú quieras. Esa es la manera en la que se hace correctamente. Hoy estaba escuchando en un broadcast donde hay cristianos que no saben, que tienen pastores que tienen iglesias y no lo saben y le deben dinero a la mafia. Imagínate eh, en qué posición se encuentran, donde los han amenazado de muerte. Entonces es bien importante ese factor, ese aspecto de con qué y con quién nos asociamos para lograr eso, ¿verdad? Muy bien, pueden cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque tu palabra nos empodera, tus palabras nos vivifican y tú eres tan misericordioso con nosotros y nos ayudas en todas las cosas. Y aún a pesar de todas las veces que hemos fallado, tú estás ahí siempre para ayudarnos, levantarnos y seguir adelante. En este momento te reconocemos a ti como nuestra guianza, a tu Espíritu Santo, y nos hacemos disponibles, Padre, para que las cosas que hemos hecho que no son de acuerdo a tu voluntad, nos ayudes a corregir esos caminos. Reconocemos nuestros caminos delante de ti y te damos gracias porque tú enderezas nuestras veredas. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Ponemos nuestras obras delante de ti y tú nos dices en tu palabra que tú afirmas y acomodas nuestros pensamientos para pensar de la manera correcta, para hacer las cosas de la manera correcta. Te damos gracias por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor, en quien tenemos herencia y acceso a esta bendición por medio de la fe en tu Hijo amado. Ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe, el que nos hace justos, el que nos hace herederos, el que nos hace acreedores de tu bendición. Y no ponemos nuestra fe en nuestra mente o en nuestros pensamientos o en nuestra prudencia. Ponemos nuestra fe en ti y te damos gracias porque tú nos ayudas a hacer todas las cosas. En el nombre de Jesús.